se dan cuenta en su Classroom. Eh, Subí ya las notas del último viernes de clases del año pasado. No había dado cuenta que no las había puesto en el Classroom, ya están ahí para que las revisen. Y sobre sus tareas, yo imagino que no tampoco chequé el Classroom, pero no sé si ya su ayudante subió las calificaciones de la última tarea. Y si es que no, seguramente no tarda en subir ya sus calificaciones. No sé si hay algún otro pendiente que tengamos con ustedes. Creo que no, profesor. Vale. Entonces, si no hay otro pendiente, déjenme iniciar con la clase. Voy a compartir pantalla. Profesor, entonces, ¿este viernes hay examen? Este viernes sí hay examen. Sí, porque el último viernes antes de salir de vacaciones fue tarea, entonces toca examen, sí. Y sería de lo que se ve hoy el jueves, ¿no, profe? Sí, y de lo que vimos el día viernes, esa última clase del viernes del año pasado también. Ah, ok, de acuerdo. Ok, listo. Ahí ya pueden ver la pantalla, ¿cierto? Pero Sí, no tenemos clase los jueves, ¿verdad? No, ¿sí? No, ¿qué son? Martes, martes, miércoles y viernes. perdón. Lo Ah, ok. Entonces sería lo que vimos el último viernes y lo que veamos hoy. Sí, déjenme pensarlo de aquí a final de clase. Porque en realidad lo que vamos hoy no va a ser... eh, ahorita se van a dar cuenta que lo que voy a ver es seguir revisando un poquito de separación de variables. Voy a hablar sobre el método de la transformada de Laplace y lo que va a seguir después son ejemplos. Entonces, no me va a dar tiempo a abarcar los ejemplos que traigo o que están preparados. Entonces, sin ejemplos, pues va a estar cañón que yo les pida que haga ejercicios. Entonces, lo que podría hacer es que el viernes sí me da tiempo de hacer los ejemplos y entonces en una tarea sí pedirles que hagan ejercicios. Déjeme pensarlo, porque si no, una vez más vamos a estar en problemas de qué es lo que se va a evaluar. ¿Ok? Se los digo al final de la clase, ¿vale? Gracias, profesor. Sí, de nada. Muy bien, jóvenes. Pues para no entrar así en frío, ¿no? A los temas, déjenme retomar un poquito lo que vimos la última clase, que fue esencialmente cómo hacer la separación de variables. Lo que iniciamos fue con trabajar con la ecuación de Laplace, que es aquí, como dicen, es la ecuación de Laplace, y esta es la expresión de la ecuación de Laplace, tres dimensional. Y lo que hicimos esa última clase fue ver en realidad cómo se aplica este método, qué significa, ¿no? Separar las variables, desacoplar las diferentes direcciones en las cuales estamos trabajando. En este caso son tres direcciones espaciales. Podríamos tener la dirección temporal involucrada y aplicar exactamente las mismas ideas porque estamos pensando, digamos, en una forma bastante abstracta, no le estamos dando todavía una interpretación física a estas ecuaciones, son unas ecuaciones diferenciales que tienen su lenguaje matemático. Entonces estamos en esa idea, entonces estamos pensando que son tres direcciones ortogonales, que son independientes entre sí. Sí, eso significa que tenemos la posibilidad de hacer variaciones en una dirección, imagínense la dirección X, ¿no? Sin tener que afectar las cosas que pasan en Y o en Z, hacer las variaciones en Y sin tener que afectar lo que sucede en X o en Z, y lo mismo con Z, podemos hacer variaciones en esa última dirección sin tener que afectar lo que pasa en X y en Y. Entonces, bajo esa idea de que no es la solución más general, ¿no? No estamos partiendo de primeros principios, vamos a proponer, de hecho, eso es lo primero que uno hace, digamos,
poquito relajando nuestras ideas de qué significa una solución clásica, lo que uno propone es una solución del tipo que está escrito aquí abajo. Si bien la función que yo estoy buscando que satisfaga la ecuación diferencial es la función phi, la cual c va a depender de x, y y z, lo que yo voy a hacer es proponer, o lo que nosotros vamos a hacer es proponer que esta función se puede reescribir como un producto de tres funciones que dependen solamente de una de las variables y que son independientes entre sí. Tengo una función x mayúscula que depende de x, una función y mayúscula que depende de y una función z mayúscula que depende de z. ¿Ok? Entonces, con esta idea, ¿no?, de proponer una solución de este tipo, es que podemos hacer la separación de variables. ¿Qué nos va a permitir hacer eso? Desacoplar cada una de estas tres direcciones para convertir esto, que es una ecuación diferencial parcial, en este caso de segundo orden, lineal, homogénea, a tres ecuaciones diferenciales, ¿ok?, ordinarias, en una dirección, en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Como ustedes están viendo aquí, estoy trabajando en las coordenadas canónicas, en las coordenadas cartesianas, X, Y y Z, estas tres que son ortogonales entre sí. Y lo que hicimos fue desarrollar el método por completo. No voy a detener ahorita en esto, ya lo vimos, ¿no?, a detalle en esa última clase, ya tienen las notas. Pero bueno, lo que uno hace es sustituir la propuesta de solución que nosotros hacemos, ¿no?, que es un producto de estas tres funciones en X, Y y Z. Y lo que hacemos entonces es empezar a trabajar con esta ecuación. A la hora de sustituir nos damos cuenta que los operadores que tenemos, el operador segunda derivada respecto de X, el operador segunda derivada respecto de Y, el operador segunda derivada respecto de Z, aplicada esta función en realidad está aplicado a uno de los elementos, ¿no? El que está en color negro es el que va a ser afectado por ese operador. Los demás saldrán de este operador diferencial, ¿no? Como resulta en esta siguiente ecuación. Y lo que hacemos, que esto es como casi una regla y que son estos pasos como mnemotécnicos que ustedes se pueden aprender, ¿no? Sustituyo la propuesta que tengo de separación de variables y divido sobre la función total. Porque eso de principio nos va a ayudar mucho a empezar a desacoplar nuestras tres direcciones. En el caso de unas ecuaciones como la de Laplace y escritas en coordenadas cartesianas, aquí es inmediato cómo se desacoplan las cosas. Si se dan cuenta, una vez que dividimos por la función phi, obtenemos términos que ya no tienen la mezcla de diferentes direcciones, ya cada uno de ellos está escrito por sí solo, dependiendo de una sola variable, dependiendo solo de X, dependiendo solo de Y, dependiendo solo de Z, ¿ok? Y lo que hacemos es, pues, ir, ahora sí, desacoplando uno a uno las direcciones. Esencialmente, el primer paso que hicimos en este caso fue agarrar y despejar la dirección Z para escribir una igualdad que la información en X y en Y era igual a la información en Z, ¿ok? Para poder, digamos, separarlas por completo, lo que proponemos es que el lado izquierdo y el lado derecho de esta igualdad son a su vez iguales a una constante, ¿ok? Y cuando uno hace eso, aquí está otra vez la ecuación diferencial. Cuando uno hace eso, de hecho proponemos en este caso la constante k sub 3 al cuadrado, pues lo que identificamos es que hemos logrado tener ahora una ecuación en dos dimensiones, ¿verdad?, igualados a una constante. Y por otro lado, una ecuación en una sola dimensión, que es la dirección z, igualado a una constante. Y este tipo de ecuaciones también las sabemos resolver muy bien. Es esta ecuación que está aquí. Es una ecuación ordinaria, de segundo orden, homogénea, lineal. Entonces ya la hicimos, son de las ecuaciones que más nos gustan. Lo que hacemos a continuación
es reescribir esta ecuación que todavía depende de dos direcciones, ¿no? O que tiene la información de dos direcciones, X y Y volvemos a aplicar la misma técnica. Lo que hacemos es despejar, piensen aquí, despejo a la información en X, ¿no? Entonces me queda algo que depende exclusivamente de X, igualado a algo que depende exclusivamente de Y, desde luego ya con una constante K sub 3 al cuadrado que hemos colocado para poder aislar o desacoplar la información en la dirección Z. Y bueno, se repite la dosis, ¿no? Vamos a proponer que este lado izquierdo y este lado derecho de esta igualdad son igual a una constante, en este caso va a ser la constante K sub 1 al cuadrado, y entonces lo que podemos hacer es tener ahora sí otras dos ecuaciones lineales ordinarias de segundo orden del mismo tipo que habíamos obtenido antes, de hecho, y se convirtió nuestro problema en un problema de tres ecuaciones diferenciales ordinarias en lugar de una ecuación diferencial parcial. ¿Ok? Y aquí nada más cabe resaltar que en el caso de la dirección Y tenemos dos constantes, ¿no? Una que vino de separar Z, otra que vino de separar X. Las podemos reagrupar, de hecho, y llamar una nueva constante, que es la constante K sub 2 al cuadrado. Esto para hacer ver que cada una de las direcciones está, se le ha asignado una constante distinta, nada más. Ojo, aquí ya aparece algo importante, la constante K2, ¿no? Nos permite tener una relación entre K1, K2 y K3, ¿ok? Ya no son linealmente independientes estas tres constantes, ¿no? Si yo conozco K1, ¿no? Y K3 puedo determinar a K2, o cualquiera de otras dos combinaciones me van a permitir obtener a una tercera constante. Entonces, esencialmente eso es la separación de variables. Esa es la técnica de la separación de variables. Este es el caso más sencillo, por eso no nos tardamos más que 3 diapositivas en hacer la separación de variables rapidísimo. Después, desde luego, hay que resolver cada una de estas tres ecuaciones diferenciales, las cuales son ecuaciones que se pueden resolver bastante rápido, ¿no? En este caso, insisto, que es el más fácil, la ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas se vuelve algo bastante más sencillo. Se obtiene la solución en X, la solución en Y, la solución en Z, ¿no? Y al final de cuentas, cuando uno ya conoce las soluciones, entonces escribe uno la función phi, que es el producto de lo que pasa en X, lo que pasa en Y y lo que pasa en Z. Entonces tenemos la solución a nuestra ecuación diferencial. Desde luego no es una solución única, porque no he impuesto ninguna condición ni inicial ni a la frontera. Ya discutiremos, si no mal recuerdo, más adelante en la clase de hoy, qué pasa cuando imponemos condiciones a la frontera. Pero basta con decir que se puede obtener la solución a la ecuación diferencial. Y como muestra de que no es tan así de rápido hacer la separación de variables, en esa misma clase lo que hicimos fue reescribir la ecuación de Laplace, la mismita ecuación con la que estábamos trabajando, ¿no? Laplaciano aplicado a la función phi igual a 0, pero ahora en coordenadas en coordenadas cilíndricas. Y cuando, y cuando hacemos eso, nos damos cuenta que todo se complica. Y de hecho, lo que hicimos al final de cuentas es llegar a una ecuación diferencial que por el momento no podemos resolver. Se va a aplicar el mismo método, vamos a proponer una separación de variables, es decir, un producto de tres funciones que dependen solamente de una de las direcciones. Para las coordenadas cilíndricas tenemos ρ, phi y z,
el radio, el ángulo azimutal y la dirección Z. Y entonces lo que se hace es sustituir. Acuérdense, el siguiente paso es dividir por la función completa. Y vean, aquí es donde me voy a detener un poquito para hacer esta reflexión de que ya no es trivial aquí la separación de variables. Sustituimos, ¿no? En la ecuación diferencial, nos damos cuenta que es cierto que los operadores solamente actúan afectando solamente a algunos términos, ¿no? A R en este primer término, a F en este segundo y, bueno, a la función Z mayúscula en este tercero. Y cuando dividimos, podríamos pensar, ya le hicimos, inmediatamente van a estar separados nuestras direcciones, es decir, no voy a tener nada mezclado entre direcciones. Y oh, sorpresa, pues resulta que, vean, este objeto que está aquí, pues no tiene una dependencia solamente en la función f, sino tiene puesto ahí una rho al cuadrado, ¿ok? Este término ya no es tan solo la segunda derivada respecto de r, perdón, la segunda derivada de r respecto de rho, como era en el caso cartesiano, sino tiene algo todavía más complicado. Entonces, estos pequeños detalles que podrían pensar, bueno, pues a lo mejor y manipulando, medio haciendo las cosas de manera distinta, podemos rápido obtener algo muy parecido al caso cartesiano, pues resulta que no va a ser tan directo y la ecuación diferencial resultante tampoco va a ser tan, tan sencilla. Sobre todo, vean que en el caso de Z, no va a haber ningún problema, es exactamente la misma idea. Desde aquí ya puedo desacoplarla. De hecho, justamente lo que hacemos es eso. La desacoplamos, o lo que hicimos fue desacoplarla. Y obtenemos el mismo tipo de ecuación diferencial que teníamos en el caso cartesiano. Y esto no debe sorprendernos, porque cuando hacemos el cambio de transformadas, de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas, en la dirección Z no hicimos nada. Entonces no tendría por qué suceder que en la ecuación diferencial hubiese un cambio en la dirección Z. Entonces la ecuación diferencial se quedó igualita. Pero noten que la parte radial y la parte angular, ahí sí que ya nos metimos en otro tipo de expresiones. Uno tiene que manipular más la ecuación diferencial, ¿no? Hacer un poquito de álgebra para poder reescribirla. De hecho, noten que así hincapié que el término de angular tiene un término 1 entre rho cuadrada. Hay que quitarlo, lo que hacemos es multiplicar toda la ecuación diferencial por un rho cuadrada para poder dejar completamente aislada la información del ángulo. Y ahora sí, esta ecuación también la podemos resolver bastante bien porque se parece mucho a lo que sabemos. Ya al igualar a una constante, el lado izquierdo y el lado derecho, la misma constante, llegamos a una ecuación muy parecida a la que había en Y, Z y X, y que ahora otra vez obtenemos en Z. Pero la ecuación diferencial en la parte radial, ahí sí que no es nada parecido. ¿Ok? Esa ecuación diferencial ya se ve bastante más modificada. Y no solo eso, en realidad esta ecuación diferencial no es una ecuación diferencial cualquiera. Lo que logramos ver, o lo que logré tratar de escribir esa última clase, es que uno tiene que manipular la ecuación radial, uno tiene que trabajar. De hecho, escogimos un caso especial, k igual a 0, ¿no? Esta k que está aquí, y pudimos resolver la ecuación. Pero cuando k es diferente de 0, ¿no? Cuando esta constante no es 0, de hecho, a lo que llegamos es a esta ecuación que está aquí. Una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, ¿verdad? Y que es lineal, pero que no es tan trivial de resolver. De hecho, esta es la famosa ecuación de Bessel y cuyas soluciones serán las funciones de Bessel. ¿Ok? Por eso en ese día les decía, bueno, aquí lo dejo porque las funciones de Bessel son un tema que vamos a tratar a detalle en ya nuestro penúltimo tema, que serán las funciones especiales. No recuerdo si está en el bloque de funciones especiales 1, funciones especiales 2,
pero vamos a llegar a ver las funciones Bessel y qué significa darle solución a esta ecuación, qué características tienen las soluciones. Pero un comentario extra, y a lo mejor yo sé que vienen de un receso y que se vale que no hayan pensado mucho en física ni en ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Pero les quiero hacer la pregunta, este tipo de ecuaciones diferenciales, a principio de curso ya los vimos, por lo menos vimos sus generalidades, les pusimos nombre, dijimos, estos son un conjunto de ecuaciones que están concentradas en un grupo del análisis matemático. ¿Recuerdan cuál es ese conjunto de este tipo de ecuaciones diferenciales? Ah, es un problema de Sturm-Liouville. Exactamente, es un problema de Sturm-Liouville. Se veía también abstracto en ese entonces, a lo mejor para ustedes, porque insistía mucho en los problemas de Sturm-Liouville sin tener que llevarlos a este tipo de, eh, de ejemplos. Pero si algo se van a notar de aquí en adelante, y sobre todo cuando yo esté trabajando en funciones especiales, es que se va a tratar de problemas de Sturm-Liouville. Desde luego que falta algo para terminar, ¿no? De decir que esto es realmente un problema de Sturm-Liouville, las condiciones iniciales, las condiciones a la frontera. Pero quiero que se den cuenta que todo lo que en este curso vamos a estar trabajando, si uno le rasca tantito a la información, todo se va a reducir en gran medida a un problema de Sturm-Liouville. Es así de importante ese campo de las matemáticas para nosotros los físicos, que gran parte de nuestras ecuaciones diferenciales que tratan de resolver las incógnitas de la naturaleza están contenidas en este problema de Sturm-Liouville. Bueno, esta es la ecuación, la solución, de hecho, también la escribí sin decir detalles ni cómo sale, ni qué significa, ¿no? Nada más quiero que ya en su mente empiecen a tener los nombres, ¿no? La notación, la solución en la dirección radial, es una combinación lineal de dos funciones, dos constantes, la constante a que multiplica la función j con su índice alfa, que depende de x, más b por la función j con su índice menos alfa, que depende de x, a y b son constantes, como les decía, y las funciones j con su índice alfa son las funciones de Bessel de primer tipo. Hay funciones de Bessel de segundo tipo y hay funciones de Bessel modificadas, y ya llegaremos a ver cada uno de estos casos, ¿ok? Pero bueno, las funciones de Bessel de primer tipo regularmente en los libros las van a encontrar como una J, las de segundo tipo las van a encontrar como unas Y, y después vendrán las Kummer, después vendrán las modificadas, que ya vienen con una H, con una K, etcétera. Ya vamos a ver todas esas funciones nuevas para ustedes, ¿no? Pero que van a aprendérselas y convivir con ellas por un largo tiempo. Cuando alfa, de hecho, hay muchas cosas que platicar. Una cosa curiosa es que cuando alfa no es un entero, ¿ok? Acuérdense que alfa era la constante de separación, ¿verdad? Entre la dirección angular y la dirección radial. Podría ser entero o no entero, ¿no? En el caso en que no sea entero alfa, j sub alfa y j sub menos alfa son independientes, ¿ok? Pero si alfa es entero, pues resulta que se vuelven dependientes cada una de ellas. Y por lo tanto, esa no podría ser la solución más general, porque la solución más general va a venir de una combinación lineal de dos objetos independientes. ¿Por qué dos objetos independientes, jóvenes? Me regreso a la ecuación diferencial. Porque es de segundo orden. Exactamente, porque es de segundo orden. ¿Ok? Entonces, como la J subíndice alfa y la J subíndice menos alfa se vuelven dependientes, de hecho aquí está la relación de dependencia entre ellas dos, se tiene que reescribir una solución todavía más general. ¿Ok? Y ahí es donde entra la idea de una ecuación, perdón, de una función de Bessel de segundo tipo. Vienes al rescate para encontrar una solución ortogonal a esta primera, ya sea J sub alfa o J sub menos alfa, cualquiera de las dos que escojamos. ¿Ok? Entonces, pero ya llegaremos a esa
a esos temas. Bueno, el siguiente tema o la siguiente idea que me gustaría desarrollar es que si ya trabajamos la ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas, ya las trabajamos en coordenadas esféricas, perdón, cilíndricas, pues ¿por qué no trabajarlas en coordenadas esféricas? Sobre todo porque son las tres geometrías que son más recurrentes en la física. Acuérdense, por ejemplo, para trabajar un campo magnético, cuando se trabaja un campo magnético, lo que se tiene son líneas de campo magnético, ¿no? Que van apuntando, piensen en un campo magnético uniforme y constante, líneas de campo magnético que están apuntando en una dirección con cierta intensidad, no cambian en el tiempo. Y si tú tienes una partícula cargada que pasa por esa región donde está permeando el campo magnético, las partículas cargadas van a empezar a, si el campo magnético es lo suficientemente intenso, a girar, hacer unas órbitas alrededor de estas líneas de campo magnético. Eso inmediatamente nos sugiere que, ok, es un plano donde tienes algo que está como moviéndose en círculos, pues desde luego te va a servir unas coordenadas cilíndricas, porque todo lo que pase perpendicular a las líneas de campo magnético las vas a poder describir en términos de lo que le sucede a un círculo, ¿no? Radio y ángulo te serán útiles, y todo lo que pase en la dirección del campo magnético será como el de una partícula libre, porque no sé si ustedes ya lo han visto, si sí, nada más es recordar, una partícula cargada en presencia de un campo magnético, cuando viaja en la misma dirección del campo magnético, es como si fuera una partícula libre, no siente el campo magnético. Entonces, en la dirección Z es como una partícula libre. Entonces, todo lo que pueda pasar subiendo o bajando en la dirección Z no afecta al movimiento de tu partícula. Lo único que va a afectar es lo que es perpendicular al campo magnético. Entonces, ahí grita, ¿no? El problema, algún problema que uno se enfrente, grita en el uso de estas coordenadas cilíndricas. Pero ¿qué pasa si ahora quiero trabajar con un sistema electrostático? Cargas puntuales, ¿no? O una distribución de cargas en una región del espacio, ¿no? Y yo quiero tratar de analizar qué es lo que sucede con sus campos eléctricos, perdón. Pues lo que sabemos es que los campos eléctricos de cargas, ¿no? Son radiales. Entonces, tenemos una isotropía esencialmente, todo lo que pase en un ángulo teta y en un ángulo phi, ¿verdad? Es independiente, ¿verdad?, de la intensidad del campo magnético. Lo único que sí nos va a importar son las distancias. Entonces, ahí este tipo de problemas nos va a gritar, sin lugar a dudas, que tenemos que ocupar coordenadas esféricas. Y así habrá muchos otros ejemplos, ¿no? En la mecánica cuántica, en la mecánica clásica, en la física estadística, donde, dependiendo de las características del problema, tendríamos que recurrir a ocupar coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas. Es por eso que, bueno, no está de más hacer el trabajo con esta ecuación, que es la más sencilla, la de Laplace, de escribir esta ecuación en coordenadas esféricas. Entonces, aquí está, digamos, un poquito de la geometría, cómo es que se hacen los cambios de variable. Ustedes lo deben de saber perfectamente, cómo hacer los cambios de variable de x, y, z a r, teta y phi. De hecho, las coordenadas cartesianas en términos de r, teta y phi están dadas aquí en estas tres expresiones, ¿verdad? Y bien, uno podría escribir a teta, phi y r en términos de x, y, z. Por ejemplo, r, ¿cómo se escribe en términos de x, y, z, jóvenes? Al revés, dijo. R en términos de x, y, z, ¿cómo se escribe? Es la raíz del x cuadrado más y cuadrado. Así Y es. las otras, pues, en términos de tangente y coseno, creo, si no estoy mal. De acuerdo, ¿no? Entonces, uno simplemente hace los cambios de variable. Y eso, indudablemente, que también va a modificar el laplaciano, así como se vio modificado el laplaciano en el caso cilíndrico, ¿no?, de coordenadas cilíndricas, pues para las coordenadas esféricas también se verá modificado. Allá en el caso de las cilíndricas,
creo que en las notas está puesto un poquito del álgebra de cómo hacer el cambio a esas nuevas coordenadas, cómo reescribir el laplaciano. En este caso no. En cualquier libro de métodos matemáticos lo van a encontrar. En el libro de el Griffiths de Electro, ¿no? De electrodinámica, lo van a encontrar también. No es difícil encontrar la transformación. Seguramente ustedes ya lo habrán hecho en algún ejercicio, se los habrán pedido. Si no, pues puede que yo se los pida, ¿no? Que hagan de cartesianas a esféricas y lleguen a esta expresión que está aquí. Como ven, de una vez se nota que si este es el operador laplaciano, ¿verdad? Y está igualado a 0, es decir, es la ecuación de Laplace, pues tenemos mezclados ya de entrada la información de la dirección radial con la información del ángulo θ, pero también tenemos mezclada la información de el ángulo phi con el ángulo θ y con la dirección radial. Ya vemos que otra vez estos pequeños cambios pues seguramente van a propiciar que al final, cuando empecemos a hacer la separación de variables y manipulemos las expresiones, pues alguna de las ecuaciones no salga tan rápido y no sea una ecuación tan bonita o con la que estemos familiarizados. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer exactamente lo mismo, como les decía esa última clase, se los vuelvo a decir. La separación de variables se vuelve una receta ya, ¿no? En la medida en que nosotros nos aprendemos los pasos, sabemos cómo llevar a cabo la separación de variables. Es de maña, es un poquito de truco, jóvenes, es un poquito de que se sienten a hacer y hacer y hacer, digamos, intentos, ¿no? De algunos pasos intermedios para poder hacer separaciones más útiles. Pero en general, si ustedes saben los pasos, digamos, más importantes, uno, proponer la solución, que va a ser un producto de funciones que dependen solamente de una variable. Si mi función phi dependiera de 4 grados de libertad, pues tendría que proponer un producto de 4 funciones. Si mi función phi depende nada más de 2, pues tendré que proponer un producto de 2 funciones, ¿verdad? Y así cada vez que cambiemos el número de grados de libertad, pues tendremos que cambiar el número de funciones que proponemos. ¿Ok? Entonces, uno propone, en este caso son 3 grados de libertad, propone estas 3 funciones, ¿ok? Y sustituye uno en la ecuación diferencial. Siguiente paso, en automático voy a dividir, ¿no? Por la función total, ¿no? Para intentar a ver si con eso de inicio, ¿no? Podemos separar por completo nuestras direcciones. Sorpresa, ¿no? Que no es tan así. Noten que este primer término sí es cierto que solamente depende de R, pero este segundo término que está aquí depende de R y de θ, y este último término, pues aún peor, depende de R, θ y phi. Entonces hay que hacer manipulaciones para tratar de aislar uno a uno los términos. ¿Qué hacemos para este primer paso, donde todavía no podemos desacoplar? Multipliquemos por R cuadrado seno cuadrado de θ, toda la ecuación. La idea es tratar de quitarnos este término para poder aislar ahora sí toda la información del ángulo phi. Lo hacemos, ¿no? Y noten que lo que resulta es una ecuación que depende de θ y de r, ¿no? Son nuestras dos variables las que dependen el lado izquierdo, y el lado derecho solamente va a depender del ángulo phi. Entonces ahí ya podemos empezar a aplicar la idea de desacoplar, ¿no? Que es el siguiente paso que ustedes deben de tener en la mente. Voy a desacoplar. ¿Cómo? Igualando el lado izquierdo y el lado derecho de mi ecuación a la misma constante. En este caso proponemos una constante m al cuadrado, y voy a tener del lado, ocupando el lado derecho de esta ecuación, voy a obtener esta nueva ecuación diferencial ordinaria, ¿verdad? La cual la puedo reescribir de esta forma. Y del lado izquierdo de esta ecuación, al igualarlo a m cuadrada, obtengo esta otra ecuación que sigue siendo una ecuación diferencial parcial.
en dos dimensiones, pero es una ecuación diferencial parcial. Una vez más, ¿qué voy a tratar de hacer aquí? Pues lo que voy a tratar de hacer es desacoplar, una vez más, mis direcciones. Lo que me puedo dar cuenta es que es útil dividir toda mi ecuación por dividir por seno cuadrado de teta. La idea, si se dan cuenta, es tratar de quitarse ahora este término, porque si yo me quito este término, voy a dejar a este objeto solamente dependiendo de R, y no hago no modifico la propiedad de este otro término de solo depender del ángulo teta. Si se dan cuenta, pues si yo divido todo sobre seno cuadrado de teta, esto seguirá siendo también otra vez dependiente solo del ángulo teta. Entonces lo hacemos y nos queda este término, ¿verdad? Que depende solamente de la dirección R, y este otro término que depende del ángulo teta, y bueno, desde luego que m cuadrado dividido entre seno cuadrado de teta. Déjenme pasar este término al lado derecho para poner toda la información del ángulo teta de un lado de la ecuación, y del otro lado de la ecuación me quedo con la información de la parte radial, de la dirección R. ¿Ok? Como ya estas dos expresiones dependen únicamente de una variable, el lado izquierdo de la variable radial, el lado derecho de la variable angular teta, ahora sí podemos vamos a poder desacoplar las ecuaciones proponiendo una constante. En este caso será una constante llamada menos beta. ¿Ok? Cuando proponemos esta constante, pues vamos a tener dos ecuaciones, ¿no? Dos ecuaciones ordinarias, una en la dirección R y otra en la dirección teta. Ambas son igualadas a menos beta. Aquí no aparece el signo menos porque tendría que poner el signo menos que está aquí. Vean que venía con un signo menos la parte radial. Entonces, bueno, aquí no me salté ya ese paso de los signos menos, se los quité. Y en el otro lado, bueno, aquí sí no me quité el signo menos de la beta. ¿Ok? Como se pueden dar cuenta, a diferencia de las coordenadas cartesianas y a diferencia de las coordenadas cilíndricas, estas dos ecuaciones, ahora tenemos, digamos, dos ecuaciones que no son tan directas de ver cuál podría ser su solución. Esta no es la clásica segunda derivada de R respecto de R igual a beta, no es esa ecuación, ¿no? Como era en el caso de las coordenadas cartesianas. Tampoco va a ser la ecuación de Bessel, ¿no? Para nada tiene la forma de ser una ecuación de Bessel. Es otra ecuación. Pero ahora noten que la parte angular, esta sí que ya se ve algo bastante más o bastante menos inocente, ¿no? Que a lo mejor y nos saca algún dolor de cabeza, ¿no? Porque es una ecuación que, su estructura es bastante más compleja, ¿ok? De hecho, lo que estoy haciendo aquí es proponer un cambio de variable, ¿no? X igual a coseno de X y dx igual a menos seno de teta, para poder reescribir esta ecuación que está aquí. Uno la va a poder reescribir de esta forma, que está aquí. ¿Ok? Profesor, Y sí, ahí tomamos o renombramos a Z mayúscula como P. sí, perdón. No lo digo, ¿verdad? Sí, habrá que darlo nota acá. O sea, solo le cambiamos de nombre, ¿verdad? No fue nada más. Eh, no, después habrá que checar el jacobiano. No sé si lo checo acá. Pues mira, no lo voy a anotar porque aquí en la siguiente página está. Ok. Sí, de acuerdo. Muy Gracias. bien. Entonces, hacemos ese cambio de variable. X igual a coseno de teta. Dx es igual a menos seno de teta.
Con ese cambio de variable podemos reescribir nuestra ecuación, esta que tenemos aquí arribita, la podemos reescribir de esta forma, ¿no? Y uno sigue manipulando un poquito, uno hace álgebra, se quita, simplifica las funciones seno, las funciones coseno, ¿no? Si se dan cuenta, pues esto será 1 menos x cuadrada, ¿no? De aquí voy a poder escribir seno cuadrado de teta, lo puedo escribir como 1 menos coseno cuadrado de teta, de hecho. Este seno con este de teta los voy a poder reescribir para tener de x, ¿no? Uno hace unas pequeñas manipulaciones para dejar todo en términos de estas nuevas variables y uno termina escribiendo esta ecuación diferencial como aparece aquí, ¿ok? De x aplicado a 1 menos x cuadrado, lea el diferencial de x aplicado a p, más beta menos m cuadrado entre 1 menos x cuadrado, todo eso multiplicado por la función p igual a 0. O bien, ¿no? Si uno aplica este operador aquí, ¿no? Para tener todos los términos, digamos, completamente distribuidos, lo que uno tiene es 1 menos x cuadrada segunda derivada de la función p respecto de x, menos 2 veces x primera derivada de p respecto de x, más beta menos m cuadrado entre 1 menos x cuadrado por la función p igual a 0, donde cabe aclarar que hemos establecido que p de x es igual a la función teta mayúscula que depende de teta, y esta ecuación que está aquí se parece mucho a la ecuación de Bessel. Esa que ya habíamos visto en el ejemplo anterior de las coordenadas cilíndricas, que estaba puesta en la dirección radial, ¿verdad? Esa la obteníamos en la dirección radial. Esta es algo que viene de las componentes o de la componente angular, ¿no? Se parece, aunque vean que sus coeficientes no son del todo igualitos, ¿no? Tenemos 1 menos x cuadrada, aquí tenemos 1 menos x cuadrada, ¿no? Digo que se parece porque va a ser parte de este grupo de funciones especiales una vez más. La solución a este tipo de ecuaciones va a ser una función especial, ¿ok? De hecho, aquí está. La ecuación 1 menos x cuadrada, segunda derivada de p respecto de x cuadrada, respecto de x, perdón, menos 2 veces x, la primera derivada de p respecto de x, más beta menos m cuadrada entre 1 menos x cuadrada por la función p igual a 0, es la ecuación asociada de Legendre. Es decir, la solución a esta ecuación diferencial serán los polinomios de Legendre, ¿ok? Que es otra función especial que vamos a ver. No recuerdo ahorita si en el primer grupo de funciones especiales o en el segundo grupo de funciones especiales los veremos, pero serán revisadas también con calma estas funciones especiales. Son unos polinomios, de hecho, a diferencia de las funciones de Bessel, las cuales no se escribe en términos como de un polinomio, pero de grado infinito, ¿no? Convergentes, esas funciones son muy bonitas. En el caso de los Legendre, eso sí se les llama formalmente unos polinomios porque sí van a tener un grado finito, estos polinomios, ¿ok? Bueno, notemos que la ecuación asociada de Legendre tiene puntos singulares. Es de ver rápidamente que aquí nos está gritando que tiene unos puntos singulares, presenta unos polos, unos lugares donde diverge, en más menos 1, ¿verdad? Porque si yo evalúo en x igual a 1 o en x igual a menos 1, este denominador se va a hacer 0, ¿ok? Entonces hay que estudiar cada uno de ellos y uno puede empezar, por ejemplo, con x igual a 1. Vamos a traer ese punto singular al origen haciendo un cambio de variable, ¿no? Me voy a desplazar a ese punto, ¿verdad? Y cuando yo hago ese cambio de variable, el cambio de variable es u igual a 1 menos x, ¿no? Donde ahora voy a trabajar con una función u mayúscula que depende de u en lugar de la p
que depende de X, ¿no? Hacemos el cambio de variable y vean que lo que teníamos antes como 1 menos X cuadrada, diciéndome que X igual a 1, esto se hace 0, pues ahora eso sucede cuando U es igual a 0. ¿Por qué? Porque me puse justamente en el valor, me desplacé al X igual a 1 y a partir de ahí estoy observando toda la dinámica o toda la modificación de esta ecuación diferencial. Entonces, si reescribimos la ecuación como está aquí, el punto singular se va a U igual a 0. Déjenme ver esto para qué es. Ok, creo que simplemente era para mostrarles que en efecto, si yo sustituyo U igual a 1 menos X en esta ecuación diferencial, ¿no? Aquí. Si yo sustituyo, vean, donde tenía U voy a poner U menos X, ¿no? En efecto, lo que recobro es la ecuación diferencial original, la que tenía, la que tenía al inicio de esta diapositiva. ¿Ok? Reescrito un poquito de manera distinta, un paso anterior, de hecho, esta que está aquí. ¿Ok? Solo para que vean que sí es válido, o sea, sí está bien hecho el cambio de variable. Esta es esta nota que está aquí. Ok, bueno, para resolver la ecuación para la función U mayúscula que dependa de U, empleamos un método de una serie de potencias y de hecho uno la puede reescribir de esta forma. U es igual a la suma de n igual a 0 hasta infinito de los a sub n de U a la n más rho. Es un polinomio, si se dan cuenta, es como tener, ya no piensen en U por un momento, cámbienle el nombre X a la n más rho, donde si n es igual a 0, pues es X a la rho, y después será X a la rho más 1, X a la rho más 2, X a la rho más 3, una suma de todos esos términos, cada uno con su respectivo coeficiente, A0, A1, A2, A3, etc. Por eso se les llaman polinomios. Ok, donde la ecuación va a conducir a que los valores de esta rho es más o menos m medios. No estoy tratando aquí de dar la solución ni de ser explícito en ella, simplemente que vean cómo se vería esta solución. Ya lo veremos en detalle. Espero que en una semana y media más o menos estemos ya trabajando con funciones especiales. Pero este es el tipo de soluciones que vamos a obtener, una suma de términos, ¿no? Que es una variable elevada a alguna potencia, que es esencialmente cómo se construye un polinomio. Si uno se va al otro punto singular, ¿ok? X igual a menos 1, para tratar de resolver el problema desde ese otro punto singular, pues la transformación que hay que hacer es 1 más X, ¿no? En lugar de 1 menos X, 1 menos X, no. Sí, 1 menos X, ahora es 1 más X, se vuelve a hacer la misma idea, ¿no? En este caso es la variable v y se va a proponer una función v mayúscula, de tal manera que se tiene esta nueva ecuación diferencial que está aquí. Aquí está la nota de que el cambio de variable está bien hecho. Y se vuelve a resolver la ecuación diferencial, donde lo que uno va a encontrar es que esta ecuación nos va a dar una serie de potencias, un polinomio una vez más, ¿no? Va a aparecer una vez más una rho que nos va a determinar, digamos, cuál es la potencia mínima con la cual va a trabajar nuestro polinomio y de hecho bueno, se va a escribir de esta forma que está aquí. No voy a entrar en detalles, ¿no? Quiero que vean que esto se escribe como polinomios, quiero que vean que esto tiene unas formas que no son algo que seguramente hayan visto ya, a menos que en Electro por ahí ya hayan tenido que meter las manos y solucionar algún ejercicio medio complicadón donde aparezcan estas funciones especiales, ¿no? Pero es una nueva, son nuevas expresiones, son expresiones que antes no saldrían, primero porque no se estaba trabajando con
diferentes coordenadas, ¿no? Esféricas, tipos de coordenadas esféricas o cilíndricas, y no sé si en sus cursos de ecuaciones diferenciales ordinarias llegaron a ver a este tipo de ecuaciones diferenciales de este tipo, estas que son como del grupo de Sturm-Liouville. Si alguno de ustedes ya lo vio, levante la mano. Pues sí, pero por encimita, pero sí. Ok, muy bien. Entonces, bueno, si ya las vieron por encima, está bien, ¿no? Así como ahorita nada más estoy dando saltos abruptos, ¿no? Sin querer, insisto, tratar de darle alguna... entrar en los detalles de este tipo de solución, simplemente mostrándoles que vamos a necesitar aprender este tipo de ecuaciones o este tipo de funciones especiales. Bueno, esta ecuación, ¿no? Que es la ecuación asociada de Legendre, resulta, ¿no? De una simetría esférica, ¿no? Resultó de una geometría esférica. Las ecuaciones de Bessel resultaron de una geometría cilíndrica, ¿verdad? Eso es importante, ¿no? Cuando ustedes resuelvan un problema que se les presente en cualquier área de la física, ¿no? Y estén trabajando en algún sistema que tenga simetrías esféricas, les va a gritar, ¿no? Que van a salir estas funciones de Legendre, ¿no? Y van a más o menos intuir por dónde viene la solución, ¿no? Si están en una geometría cilíndrica, porque el problema se resuelve mejor ahí, van a tener en la mente que va a salir algún tipo de Bessel, una modificación de Bessel, combinaciones lineales de Bessel, ¿no? Entonces van a saber por dónde llevar el problema, ¿no? Cómo encontrar su solución. Bueno, esta ecuación dará origen a una solución que la notación es la siguiente, ¿no? Es una P mayúscula con subíndice L y superíndice M, que son conocidos como los polinomios asociados de Legendre, ¿ok? Donde L y M toman valores enteros, ¿no? De hecho, L puede ser 0, 1, 2, 3 y cualquier número entero positivo. Y M puede tomar el valor de 0, 1, 2, 3 y a lo más el valor de L. No me quiero adelantar mucho, pero la razón es que formalmente L es el orden de nuestro polinomio. ¿Okay? Puede ser un polinomio de orden L. Y en el caso de los asociados de Legendre, son una modificación de los polinomios de Legendre. Los polinomios de Legendre son unos polinomios que no tienen este superíndice. Son unos polinomios simplemente de grado L. ¿Ok? Cuando uno escribe los polinomios asociados de Legendre, es porque uno le está tomando derivadas a esos polinomios. Eso quiere decir un polinomio asociado, que estás tomando un cierto orden de derivadas a esos polinomios. Ese orden está dado por M. ¿Ok? Entonces es de orden L, pero que le estás aplicando una derivada mésima. Es muy simple entonces entender por qué M no puede ser mayor que L. Jóvenes, si M es mayor que L y L me está diciendo el orden de mi polinomio, ¿cuánto vale esa derivada, jóvenes? Pues valdría 0, ¿no? Valdría 0, exactamente, ¿no? Porque imagínense que L vale 2, ¿no? Tengo un polinomio de grado 2, ¿no? Y yo le trato de sacar una cuarta derivada. Pues eso me va a dar un 0, ¿verdad? Entonces, por eso es que M tiene como valor máximo L, ¿no? Desde aquí rápidamente es una forma de que ustedes vean por qué M tiene esos valores, ¿ok? La otra es que beta va a tener esta combinación L por L más 1, ¿no? Esta beta tiene esa forma. Y estas van a resultar muchísimo, jóvenes, muchísimo en su curso de mecánica cuántica. Cuando vean, en mecánica cuántica 2, seguramente, cuando ustedes vean el átomo de hidrógeno y vean los potenciales esféricos. Ahí les van a estar saliendo a montones estos Legendre, ¿ok? Bueno,
Regresando a la dirección radial, ¿no? Ahora que ya más o menos vimos, sin entrar en detalles de cómo se resuelve la parte angular, llegamos a notar que beta era igual a L por L más 1, ¿verdad? Entonces, acuérdense que beta era la variable de separación entre la parte radial y la parte del ángulo teta. Pues entonces la ecuación diferencial en la parte radial queda de esta forma, ¿ok? La cual su solución se puede escribir cuando L es diferente de 0, se puede escribir de esta forma, y cuando L es igual a 0 se puede escribir de esta otra forma. La solución para la otra dirección angular, el ángulo phi, si m es diferente de 0, voy a obtener esta solución, ¿verdad? Y si m es igual a 0, pues voy a obtener una constante. Y bueno, ese sería el caso esférico. La moraleja aquí, más allá de que ustedes o que nosotros tratemos de llegar a la solución así por completo y sepamos resolver la ecuación, quería mostrarles que la regla, perdón. Perdón. Lo que quería mostrarles es que el método, la forma de separar es exactamente la misma, no cambia en nada la, la, la forma de separar, ¿no? Se proponen 3, 4, 5 las funciones que sean necesarias dependiendo las variables independientes que tengamos, se sustituye, se divide por la solución, se empieza a manipular de tal manera que tratemos de desacoplar las direcciones. Y bueno, aquí la segunda parte de la moraleja es que se den cuenta que no siempre es tan fácil o trivial el separar las direcciones y el tipo de ecuaciones diferenciales que hay que resolver, ¿no? Ya nos dimos cuenta que el hecho nada más de cambiar de tipo de coordenadas, ¿no? Hace que en el caso cilíndrico, en el caso cilíndrico, en la parte radial nos aparezcan las Bessel, en el caso de las esféricas nos aparezcan las Legendre. Entonces, que son funciones un poquito más complejas, ¿no? Que hay que estudiar a detalle, pero bueno, eso no nos va a quitar el sueño porque ya lo podremos hacer más adelante. Así que por mientras quiero que guarden la información esta de que el método sirve muy bien. Las ecuaciones que obtenemos no siempre son sencillas, ¿no? Van a ser un poquito más complicadas dependiendo de la geometría con la que estemos trabajando, pero todo va a estar trabajando bien. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Profe, Sí. el cambio de variable que se propuso, eh, el de x es igual a coseno de z, ¿esos cambios de variable se obtuvieron mediante ensayo y error o hay algún método como que nos indique cuál es el cambio de variable necesario para encontrar soluciones así de este tipo? Sí, es una muy buena pregunta. Digamos, estos cambios de variable son digamos, trabajados ya a posteriori, porque se sabe, a hoy en día ya se sabe bastante bien a qué tipo de ecuación diferencial uno quiere llegar en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque uno sabe cuáles son las geometrías y las simetrías que tiene cada una de las geometrías. Y a lo largo de los años se estudiaron estas ecuaciones y se llegó a la formulación de las ecuaciones de Bessel. El mismo Bessel las formuló, ¿no? El mismo Legendre formuló estas soluciones a través de estudiar esta ecuación
que les mostré, ¿no? Esta es una manera un poco pedagógica, ¿no? De mostrarles que con esos cambios de variables rápidamente podemos llegar a esas ecuaciones famosas. Y es un poquito en lo que yo les decía que hay que tomar un poquito, hay que tomar experiencia para reescribir las cosas. Uno tiene que desarrollar esa intuición de, ok, tengo un problema con simetría esférica, tiene que suceder que en la dirección angular sí o sí tengo que llegar a algo muy parecido a una Legendre. Entonces manipulo, ¿no? Eh, una forma es con este cambio de variable. Otra, habrá otros caminos, sí, para poder hacerlo. Y es simplemente el sentarse y darse cuenta cómo podría llegar a la ecuación diferencial que yo quisiera escribir al final, porque sé cómo solucionar esa ecuación. Esas son las motivaciones al final. Si después de este curso ustedes tienen toda la confianza de decir, yo sé, yo recuerdo y sé que es la ecuación de Laguerre, de Legendre, de Bessel, ¿no? Hipergeométricas, ¿no? Cuando me presenten un problema, ¿no? Y yo recuerde cuáles son las simetrías y las geometrías con las que estoy trabajando, rápidamente voy a poder identificar que la parte angular, por ser geometría esférica, está conectada con los Legendre. Entonces vas a tratar de reescribir la parte del ángulo teta en términos de esta ecuación de Legendre. Entonces sí va a ser un poquito de estar manipulando, ¿no? A lo mejor, y si te acuerdas que el cambio de variable de x igual a coseno de teta puede ayudar, ¿no? Lo harás. Pero en su momento, estas personas, B.S. Legendre, Laguerre, todos ellos pues hicieron ya el trabajo por nosotros para llevarnos de estas expresiones, digamos, a las cuales no le vemos como mucha forma de solución, a realmente la forma conocida, la forma popular ahora de estas ecuaciones. ¿Ok? Ok, de acuerdo, profesor, gracias. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra duda? Profesor, en el caso de las Bessel que vimos hace un momento, donde hay un caso, usted mencionó, donde la solución es cuando cuando el índice, sí, cuando n es entero, alfa es entero, perdón, son independientes, digo, son dependientes las soluciones. Hay si no mal recuerdo, hay un método para las de segundo orden que se llama método de reducción de orden, para obtener una segunda solución linealmente independiente. ¿Eso se puede hacer en este caso? Porque conocemos una. Se puede hacer en el caso de Bessel. las veces, Cuando sí, sí, o sea, de hecho lo que vamos a ver, ¿no? Es que no es tan trivial de la reducción, hay que hacer el análisis de cuáles son los límites, ¿no? De cuando alfa entero, ¿no? Porque alfa entero va a tener sus problemitas, ¿no? En la ecuación diferencial como tal, uno tiene que hacer un análisis alrededor de ciertos valores de esa alfa para poder encontrar cuál es la solución, esta otra, que es la de segundo orden. No sé si ese método de reducción pase por ahí, me imaginaría que sí, es que se aplica, será del estilo, pero lo único que hay que hacer es esencialmente eh, 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 estudiar la estructura analítica de la ecuación diferencial para poder encontrar esta segunda solución que sí sea linealmente independiente y que genere a estas funciones de segundo orden de Bessel o de segundo tipo de Bessel. Ok, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Por el momento creo que no. Ok, jóvenes. Entonces, vamos a darnos unos 5 minutitos y regresamos a la segunda parte de la clase, ¿vale? De acuerdo. Está bien, profesor.
Muy bien, jóvenes, pues regresamos a la, a la segunda parte de la clase. Ya revisamos en esta clase y en la clase pasada una ecuación, la ecuación de Laplace. Y ya, bueno, le dimos la vuelta con tratar de hacer la parte cartesiana, cilíndrica, esférica, ¿no? Diferentes coordenadas. Pues no nos vamos a quedar en tratar de resolver una sola ecuación, vamos a tratar de ver si este método, ¿no? Estamos como tratando de convencernos que el método funciona sí o sí, ¿no? El método de la separación de variables. Pues vamos ahora a ir a probar ese método a otro tipo de ecuación diferencial. Tampoco es que nos querramos meter en problemas de buenas a primeras, ¿no? Y nos vamos con otra ecuación que sabemos trabajar bien. Y es la ecuación de onda, la cual ya le hemos encontrado solución. De hecho, la solución general la hemos construido. Pero bueno, en este caso vamos a tratar de darle solución a esta ecuación a través del método de separación de variables. ¿Qué es lo que vamos a obtener? O qué es lo que vamos a escribir, perdón, es la ecuación de onda en una dimensión espacial y desde luego la dimensión temporal. Entonces vamos a tener una segunda derivada de la función u respecto de x igual a 1 entre v cuadrada por la segunda derivada de u respecto de t. ¿Ok? Y vamos a pedirle ciertas condiciones a la frontera. Vamos a pedir que la función u en 0, t, ¿ok? Sea igual a u igual u en l, t. Es decir, lo que suceda en la posición x igual a 0 y lo que suceda en la posición x igual a l es lo mismo y de hecho van a ser iguales a 0. En esos dos puntos la función se va a anular para cualquier valor de t mayor o igual que 0. U de x, 0, ¿ok? Ahora cuando estoy en t igual a 0, se va a reducir a una función f de x, ¿no? Donde x vive entre 0 y l, ¿ok? Y la primera derivada de la función u respecto del tiempo, cuando evalúo esto en t igual a 0, es igual a una función g de x, que una vez más vive entre 0 y l. ¿Ok? Entonces tenemos esas condiciones, tenemos esta ecuación de onda y vamos a tratar de resolverla con este método. Vamos a asumir que la solución a la ecuación de onda se puede escribir como u, que depende de x y de t, igual a una función x mayúscula que depende solo de x y una función t mayúscula que depende solamente de el tiempo, ¿ok? Entonces, sustituyendo la ecuación, lo que vamos a tener es esta expresión que está aquí, esta que está aquí, segunda derivada respecto de x del producto de estas dos funciones, igual a 1 entre f cuadrada, segunda derivada de este producto de funciones respecto del tiempo, ¿ok? Noten que este operador diferencial en este caso actúa solamente sobre x y que este operador diferencial va a actuar solamente sobre t. Y entonces esto se puede reescribir de esta forma, ¿verdad? La función t mayúscula en el primer término sale del diferencial porque es una constante. Y en el segundo término, la función x mayúscula sale del diferencial porque es independiente del tiempo. Se vuelven derivadas ya no parciales, sino derivadas ordinarias, ¿verdad? Y entonces, como ya sabemos, ¿verdad? El siguiente paso inmediato es dividir por la función solución que hemos propuesto, la función u en este caso, que es el producto de x por t. Y cuando hacemos eso, tenemos que el lado izquierdo se convierte en 1 sobre 1 sobre x segunda derivada de
1 sobre x segunda derivada de x respecto, de x mayúscula respecto de x más 1 sobre v cuadrada entre 1 sobre v cuadrada t, segunda derivada de la función t mayúscula respecto del tiempo. Y ahora sí, esa ecuación, si se dan cuenta, del lado izquierdo solamente depende de x, el lado derecho solamente depende del tiempo, ¿no? Y podemos empezar a desacoplar las ecuaciones. Ambos lados de la ecuación serán igual a una constante, que en este caso la constante será menos v cuadrada entre v cuadrada. Del lado, el lado izquierdo de la igualdad se escribe de esta forma, ¿verdad? Todo lo que depende de x, lo que teníamos que dependía de x, igual a menos v cuadrada entre v cuadrada. Y bueno, el lado derecho, lo que dependía del tiempo en esa igualdad, se va a escribir de esta forma, 1 entre v cuadrada t, segunda derivada de la función t respecto del tiempo, igual a menos v cuadrada entre v cuadrada. ¿Sí? Ah, lo van a ver, es por conveniencia. Podríamos poner a otra. A otra constante podría haber sido nada más b cuadrada, pero justamente proponemos esta variable, esta separación, ¿verdad? Esta constante, porque noten que la parte temporal le voy a poder cancelar la b cuadrada. Esa es la razón de por qué es b cuadrada entre v cuadrada. Pero podría haber sido a cualquier otra. Eso lo único que va a hacer es que voy a tener que cargar con este término en mis soluciones. ¿Ok? Entonces, tenemos ya estas dos ecuaciones, esta que está aquí y esta que está aquí. Son las dos ecuaciones que tenemos que darle solución. Las soluciones a estas ecuaciones son periódicas, ¿no? Entonces, es más conveniente escribirlas en términos de funciones trigonométricas. Ahora, ustedes que me vienen siguiendo en la clase, ¿por qué digo que estas ecuaciones son periódicas? Porque su física está describiendo el comportamiento de una onda. Así es, estamos hablando de onditas. Muy bien. Entonces, bueno, las idóneas, ¿verdad? Para poder escribir las soluciones son las trigonométricas. ¿Qué otra forma podría haber escrito x y t, la función x mayúscula y t mayúscula? ¿Qué otra forma tengo para poder escribirla? Exponenciales complejas. Exactamente. Entonces, como que las exponenciales complejas sí sabemos, ¿no? Que tienen su forma oscilante, ¿verdad? Pero en principio, pues no es tan obvio o no nos gusta mucho cuando queremos realmente mostrar estos comportamientos oscilantes. Entonces, las trigonométricas sí o sí son las buenas, ¿verdad? Y bueno, las soluciones que vamos a obtener son estas dos funciones en términos de seno y coseno. Desde luego que la parte espacial sí depende de v y v, ¿no? Pues es la constante, de hecho, que propusimos de separación, pero noten que la parte temporal es un poquito más simplificada, ¿ok? En el sentido que esta nada más depende de v, no depende de v entre v, ¿no? De hecho, lo comentaba hace un ratito, se propone esa separación de variables justamente para poder quitarse este término que está aquí, ¿ok? Entonces, bueno, estas son las soluciones, donde A, B, C y D son constantes que las condiciones a la frontera fijarán. Como ustedes bien saben, aquí, ¿no? Este es un conjunto de soluciones. No hemos todavía llegado a encontrar esta solución única. Para ello, habrá que imponer las condiciones a la frontera que me permitan determinar A, B, C y D. Pero el problema que planteamos ya
nos decía cuáles eran esas condiciones. Entonces las vamos a ocupar, ¿no? La solución total, ¿no? de mi ecuación diferencial no es solamente x, no es solamente t, sino es el producto de x por t. Esta u que depende de x, t, es el producto de la x mayúscula y de la t mayúscula. Hay que obtener estos valores de a, b, c y d a través de las condiciones que nos están dando. Ya sabemos que en x igual a 0, con t mayor que 0, la función vale 0, por lo tanto, sustituyendo x igual a 0 en esta ecuación igualando eso a 0, obtenemos esta relación que está aquí. 0 es igual a b veces c por el seno de bt más d coseno de b por t. Para toda t está t mayor que 0, ¿no? Para la otra condición, la condición de u evaluada en x igual a l para cualquier t positivo, también la función vale 0, y entonces lo que obtenemos es esto que está aquí. ¿Ok? Es a veces seno de b por l entre v para todo t, bueno, mayor que 0, hay que volver a decirlo. Y si esto se hace 0, pues tengo, digamos, de dos sopas, o esto que está aquí se hace 0, o esto que está aquí se hace 0. Si pedimos que esta primera parte se haga 0, le tenemos que pedir a el seno de b por l entre v que sea 0. Eso me da una condición para v. Me dice que b tiene que ser igual a n pi v entre l, donde n es cualquier número entero, n es igual a 1, 2, 3, etcétera. Y sustituyendo, entonces tenemos una función u subíndice n de x, t, que es igual a un seno de n pi x entre l, que multiplica a un c sub n seno de n pi vt entre l, ¿no? Porque ya dijimos quién es v, ¿no? Entonces lo estamos sustituyendo en todos los términos. Y sumamos un d sub n coseno de n pi vt entre l. ¿Ok? Donde recuerden que n es cualquier número entero positivo, 1, 2, 3, etcétera. Y bueno, observamos que existe un conjunto infinito de valores discretos de b, ¿no? Y que cada valor de b corresponde a una solución particular. Cualquier combinación lineal de estas soluciones particulares también es solución. Por lo tanto, la solución más general a este problema es la función u sub n de x, t, que es la suma, que es igual a la suma desde n igual a 1 hasta infinito, de seno de n pi x entre l, por estos dos términos. El primero de ellos es c sub n, seno de n pi vt entre l, más d sub n, coseno de n pi vt entre l, donde c sub n y d sub n siguen siendo incógnitas, ¿ok? No, todavía no las hemos determinado, pero tenemos ahora un conjunto infinito de términos, ¿ok? Es una serie. ¿Qué nos falta explorar? Pues, ¿qué es lo que pasa cuando ponemos las condiciones en el tiempo? Hemos puesto las condiciones en el espacio, en X. También el problema nos daba la información de qué es lo que sucedía con el tiempo. Acuérdense que nos decía que u de x, 0, t igual a 0, era una f de x, y que también la primera derivada de u en x, t respecto del tiempo, cuando el tiempo es igual a 0, me da una función g de x. Entonces, nada más de este primer término, ¿no? Nos podemos dar cuenta que si yo pongo t igual a 0, el término, lo único que va a sobrevivir es este que está aquí, multiplicado por un 1, ¿verdad? Porque este es un 0. Entonces, lo que nos va a dar es una f de x de la suma desde n igual a 1 hasta infinito, de los d sub n, seno de n pi x entre l. La otra condición que nos estaban dando es esta que ya les decía, ¿no? Primera derivada de u respecto de t, cuando el tiempo es igual a 0, eso me da una función g de x, y lo que me dice es, bueno, pues derívate esto respecto del tiempo, ¿no?
y evalúalo en t igual a 0, y eso tiene que ser igual a g de x. Bueno, si uno lo hace, ustedes lo pueden hacer con calma en casa, uno a la hora de derivar respecto del tiempo obtiene, y evaluar en t igual a 0, obtiene esta relación. Es pi por v entre L, suma de n igual a 1 hasta infinito, de n veces c sub n, seno de n pi x entre L. ¿Ok? Ustedes van a decir, ajá, ¿y luego qué? Bueno, pues los coeficientes c sub n y d sub n ahora sí están puestos en dos funciones, en dos ecuaciones distintas. Una está, los d sub n están relacionados con la función f de x, y los c sub n están relacionados con la función g de x. Es la condición inicial, ¿no? La condición que yo le estoy dando. Estas van a ser unas funciones conocidas, ¿verdad? Que van a valer al tiempo t igual a 0, tanto su posición como su velocidad. Entonces, esto se conoce, esto se conoce, esto se conoce, esto también, esto también, esto también. Pues, ¿qué nos queda hacer? Pues bueno, C sub n y D sub n deben de ser determinados por el método de las series de Fourier. No está tan mal, eso también ya lo sabemos hacer. ¿Cómo los vamos a determinar? Pues simplemente recordar que d sub n se va a poder encontrar como, bueno, en este caso 2 entre L, la integral de 0 a L, porque es el rango donde está viviendo nuestra función. Acuérdense que habíamos determinado todo entre 0 y L. De la función f de x, seno de n pi x entre L. Eso me va a dar el enésimo término, es el que viene del término de la función seno. Y el c sub n va a ser 2 entre n pi v, la integral de 0 a L, de g de x, seno de n pi x entre L. ¿Ok? Entonces, si resolvemos esta integral, ¿no? Obtenemos al enésimo coeficiente t y al enésimo coeficiente c. Si yo pongo aquí el emésimo término, pues obtendré el emésimo coeficiente d. Si yo pongo algún otro coeficiente, el coeficiente r aquí, pues voy a obtener el r, el résimo término de c, por ejemplo, ¿no? Entonces pueden determinar todos los coeficientes de esta serie. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? En la solución que obtuvimos en serie de Fourier, si nosotros pedimos que L tiende a infinito, bueno, este es el caso de la transformada, como ya vimos al inicio del curso. Pero esto también nos da la solución de D'Alembert, que ya vimos también, cuando el dominio es infinito en el espacio. Sí. Cuando nosotros nos vayamos, esta L que está aquí. Ajá, esa. Sí, uno tendrá que hacerlo con cuidado, ¿no? El tirar a infinito este término, ¿verdad? El límite hay que hacerlo con mucho cuidado porque uno estaría pensado a que estas cosas son unas cosas que oscilan horriblemente, ¿no? No es tan fácil. Sí, habrá que uno reescribir a nivel de la solución más bien, a nivel de, ¿dónde está? Donde aparezca por primera vez. Aquí. Aquí viene el truco que hay que hacer. Ahí es donde hay que aplicar lo que vimos para el caso de un rango infinito. Porque si uno lo quiere aplicar acá, uno va a tener problemas. Si se dan cuenta, ¿no? Por la definición del seno. ¿Ok? Uno lo puede hacer de manera un poco más natural acá. ¿Ok? Vale. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra duda? Profe, al lado de g de x es pi v entre L. Sí, pi v entre L. Aquí, ¿verdad? Sí, hay. Sí. Vale, gracias. Profesor, otra duda, pero esto es más con respecto a la clase. Ok. Considerando que no tuvimos examen el día de ayer, no tuvimos clase el día de ayer, ¿el examen va a ser de lo que veamos hoy o cómo? Sí, al inicio de la clase me preguntaban algo parecido y les decía que al final de la clase les
decía, es decir, iba a estar pensando a lo largo de la clase que convenía, pero ya estoy más que convencido que no voy a hacer examen, porque todo esto que estamos viendo el día de hoy son como las bases y como para que vean cómo funciona el método, pero no he hecho ningún ejercicio. Y nada más para que vean qué es lo que sigue. El resto de la clase va a ser la transformada de Laplace. Y a ver, vamos a ver. Transformada de Laplace, según yo. Aquí doy unos ejemplitos de cómo ocupar la transformada de Laplace, pero nada especial. Según yo, hoy quería llegar a terminar todo lo que tiene que ver con la transformada de Laplace. No creo, pero lo que quiero que vean ustedes es que después de que veamos la transformada de Laplace, viene un conjunto de ejercicios. ¿Ok? Aquí sí ya vienen ejemplos completamente a detalle, ¿no? Un poquito de física, de mecánica clásica, y después vendrá, estos son las degeneraciones que existen en una membrana en las soluciones, los modos normales. Si no mal recuerdo, después voy a hacer un ejercicio de mecánica cuántica, ¿ok? Que ahí es donde vamos a estar haciendo cosas muy divertidas, ¿no? Y que creo que van a ayudar mucho a plasmar todo esto que estamos viendo de manera muy general. Entonces yo quisiera llegar a hacer todos estos ejercicios para poder dejarles una tarea. Si yo hago examen el viernes, esencialmente será de lo que vimos hoy y la clase pasada, que no tiene nada de práctico. Entonces, lo que estoy pensando es, pues, cambiar otra vez y dejarles una vez más tarea y a la siguiente semana, ahora sí, examen con contenido, digamos, suficiente para hacer un examen. Pero pues, no tiene caso que les haga un examen de algo que ni siquiera hemos practicado. ¿Ok? Ok, Será muchas tarea. gracias. Muy bien, jóvenes. Pues déjenme seguir avanzando a ver hasta dónde llegamos hoy, para que sí podamos tener ejercicios el viernes. Entonces, no sé si he logrado el cometido, espero que sí, de convencerlos que sin una prueba, ¿no? Porque tampoco es que exista de primeros principios una prueba de que el método de separación de variables nunca falla, ¿no? Hasta la fecha nunca ha fallado, ¿no? Pero no, tampoco probamos que siempre va a funcionar, ¿verdad? Sí se hayan convencido que funciona y cómo es que se trabaja con él, ¿no? Cómo es que se trabaja para la ecuación de Laplace, cómo es que se trabaja ahorita para la ecuación de onda, y que si a ustedes les ponen otra ecuación diferencial parcial, van a poder aplicar este método, ¿ok? Pero no es el único. Otro método que se ocupa cuando se tienen ecuaciones diferenciales parciales. Se tienen otros métodos y uno de ellos es la transformada de Laplace, la cual también es útil en ciertos problemas, ¿no? Dependiendo también la habilidad que cada uno tenga para resolver problemas, ¿no? Uno puede optar por uno u otro método. También depende del tipo de problema que te planteen, etcétera. Entonces vamos a dar una revisión de cómo se resuelven problemas usando la transformada de Laplace. Sin embargo, no puedo agarrar y mostrar el método así nomás, ¿no? Porque en el curso no hemos visto la transformada de Laplace. Seguramente en algún otro curso ustedes ya lo han visto. Y quienes no, bueno, pues entonces este repaso servirá para recordar qué es la transformada de Laplace. Esta transformada de Laplace es un método, ¿verdad? Que se usa generalmente para obtener soluciones a las ecuaciones diferenciales lineales, ¿ok? Nos permite reducir una ecuación diferencial a una ecuación algebraica, evitando así el camino de encontrar la solución general y luego evaluar las constantes arbitrarias, ¿ok? Entonces, son estos otros métodos que nos simplifican un poco
la vida. Bueno, la definición de la transformada de Laplace, ¿no? La notación a lo mejor es un poco confusa porque ya habíamos ocupado esta L mayúscula y estos corchetes para escribir un operador lineal, ¿verdad? De manera general. Tiene que ver, como les decía, este método se ocupa para las ecuaciones diferenciales lineales, pero bueno, no se me confundan. En este caso voy a estar platicando sobre la transformada de Laplace y le voy a estar dando esta notación a la transformada. Es una L mayúscula aplicada a una función f, en este caso que depende de x. Entonces estamos definiendo la transformada de Laplace de una función f de x. ¿Cómo se define? Bueno, se define como la integral de 0 a infinito, ¿no? De e a la menos p por x, de f de x, y eso es igual a una función f mayúscula que depende de p. ¿Se dan cuenta, no? Yo lo que estoy haciendo es integrar sobre la variable x. Todo lo que tengo ahí lo voy a sumar desde 0 hasta infinito. Entonces voy a perder cualquier dependencia en x, pero sí me va a quedar una dependencia en p explícita, y es por eso que el resultado de esa integral lo que me va a decir es que voy a tener una función f que depende de p. Ojo, esto se puede definir siempre y cuando exista la integral. Esto está parametrizado, ¿no? Si se dan cuenta, otra forma de decirlo, está parametrizado por esta variable p. F mayúscula de p es la transformada de Laplace de la función f de x, ¿ok? Entonces, L aplicado a f de x es un operador y este es un operador lineal, ¿ok? Eso quiere decir que L aplicado a C sub 1 por f de x más C sub 2 por g de x, donde C1 y C2 son constantes, ¿ok? Se puede escribir explícitamente como la integral de 0 a infinito de e a la menos px, que multiplica a estos dos términos, C sub 1 f de x más C sub 2 g de x, ¿ok? Y bueno, uno puede darse cuenta que si estas dos son unas constantes, ¿no? Yo puedo reescribir este objeto que está aquí como lo que aparece en este renglón. C sub 1, la integral de 0 a infinito de e a la menos px f de x, ¿verdad? Más C sub 2, la integral de 0 a infinito de e a la menos px g de x, ¿ok? Y esto no es más que C sub 1, la transformada de Laplace de f de x, más C sub 2, la transformada de Laplace de g de x. Eso es justamente la definición o lo que debe de satisfacer un operador lineal. Si recuerdan, ya lo habíamos visto en clases pasadas, ¿no? Es que la suma de estas funciones se puede escribir como la suma de las transformadas o la suma del operador lineal aplicado a esas funciones, y que las constantes salían de este operador lineal. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está demostrada las propiedades de linealidad de la transformada de Laplace. Al igual que en la transformada de Fourier, ¿no? En este caso, en la transformada de Laplace también existe la transformada inversa. Es decir, si yo soy capaz de pasar de mi espacio de posiciones a mi espacio, bueno, no le voy a poner todavía nombre. Si yo voy de mi espacio descrito por X a mi espacio descrito por P, ¿no? Yo podría de igual manera pasar del espacio escrito por P hacia el espacio descrito en X, ¿ok? Por lo tanto, voy a tener que recurrir a la transformada inversa, ¿ok? Y lo vamos a denotar por una L con un superíndice de menos 1. Entonces, L a la menos 1 aplicado a F mayúscula que depende de P, pues va a ser igual a F de X, ¿ok? Bueno, hagamos un ejemplo. Vamos a encontrar la transformada de Laplace de la función e a la a por x, ¿ok? Donde a es una constante. Entonces, esta es, digamos, la notación que hemos
platicado y explícitamente esto es la integral de 0 a infinito de e a la menos p por x veces e a la a por x, y eso se puede reescribir todo en términos de una exponencial. Esto es e a la menos p menos ax, ¿ok? De x. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque algo que hemos dicho sobre la transformada de Laplace es que la integral siempre debe de existir. Y resulta que aquí nos tendremos que ir con cuidado porque va a existir siempre y cuando, ¿no? P, ¿ok? Eh, le gane a A, ¿no? Con eso, si sabemos que P le puede ganar a A, ¿no? Es mayor que A, vamos a garantizar que esta exponencial es convergente, ¿ok? Pero si P es menor que A, el exponente es positivo, ¿ok? O podría ser 0 y la integral diverge, ¿ok? Entonces aquí hay que tener precaución con este caso. No podemos pedir, ¿verdad? Que P sea menor que o menor o igual que A, porque en ese caso vamos a tener una divergencia. Si estamos en el caso opuesto, es decir, cuando P es mayor que A, pues la integral sí converge, ¿ok? Por lo tanto, la transformada de Laplace de e a la a por x, ¿no? Que ya vimos que se puede escribir como esta integral, no es más que e a la menos p menos a todo por x entre menos p menos a evaluado entre 0 e infinito, y eso es 1 entre p menos a. ¿Ok? Este ejemplo pues tiene como una intención. ¿Cuál es la intención? Darnos cuenta que hay que investigar siempre la existencia de la transformada de Laplace. Es decir, hay que tener cuidado con el integrando, porque si en el integrando tenemos un problema de analiticidad o de convergencia, pues no vamos a poder definir nuestra transformada de Laplace. ¿Ok? Entonces, si hay casos donde no podemos definirla, pues hay que preguntarse sobre la existencia de esta transformada de Laplace. Entonces, para resolver esta idea de cuándo sí existe y cuándo no existe, vamos a hacer lo siguiente. Podemos probar que, punto número 1, si f de x es una función continua por tramos en todo el intervalo de x, ¿no? Y 2, si podemos encontrar las constantes m mayúscula y a tal que el valor absoluto de f de x sea menor o igual que m mayúscula veces e a la a por x para cualquier x, ¿verdad? Que viva en este dominio. Entonces, la transformada de Laplace de f de x existe para p mayor que a. Una función f de x que satisface esta condición que está aquí, la condición 2, se dice que es de orden exponencial cuando x se va a infinito. ¿Ok? Estas son condiciones suficientes bajo las cuales podemos garantizar la existencia de la transformada de Laplace. Vamos a ver un poquito con calma qué significa eso, porque van a ver que se va a reducir a algo bastante directo o trivial que se puede contar de una manera distinta. Okay, bajo estas condiciones la integral converge. Las condiciones 1 y 2 que mencioné en la diapositiva anterior. ¿Qué es lo que voy a tratar de obtener? Bueno, el valor absoluto de la integral desde 0 hasta esta x mayúscula, que es el rango de donde vivía, el dominio donde vivía mi función, ¿verdad? Recuerden, esta x es x minúscula, x mayúscula. X minúscula vive entre 0 y esa x mayúscula. Entonces, tengo que definir mi integral solamente en el rango donde he definido mi función. ¿Ok? Entonces, tengo la integral de 0 a esta x mayúscula de f de x e a la menos px de x. ¿Ok? Ahora, esto debe de ser menor, igual que la integral, ¿verdad? De 0 a x del valor absoluto de f de x por e a la menos p x. ¿Ok? Este valor absoluto, ¿no?
puede ser, debe ser menor que esta relación, porque esta podría ser, tener parte positiva, parte negativa, y cuando uno sume, ¿verdad? Porque al final de cuentas la integral es una suma, pues el resultado siempre va a ser menor de algo que, como es este caso, siempre va a ser positivo, ¿ok? Entonces, pues, tiene que ser menor, igual. Si la función f de x siempre es positiva, entonces será igual, ¿verdad? Pero si esta f de x tenía una región positiva y una región negativa, pues entonces se va a cumplir la desigualdad. Ahora sabemos quién es esta f de x, ¿ok? Este valor absoluto de f de x tiene una cota superior, que es m mayúscula por e a la a por x. ¿Ok? Entonces, esto debe de ser menor o igual que esta m por e a la a por x. Esta es la forma máxima, la forma más grande que puede tomar este valor absoluto de f de x. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros sustituimos, nos damos cuenta que, bueno, esta m es una constante, sale de la integral. De hecho, esto que está aquí debe de ser menor o igual, ¿ok? Que esta constante m, integral de 0 a infinito de e a la menos p menos a por x de x, ¿ok? Y cuando uno hace esta integral, vean que estoy poniendo que esto que está aquí es menor o igual que esto, no por lo que está sucediendo en el integrando, sino por lo que está sucediendo en su límite superior. Ahora sí, agarré a la x y la puse a infinito, ¿ok? Y entonces lo que me doy cuenta es que la única forma de que esto converja, ¿verdad? Es que P sea mayor que A, ¿ok? Y eso me da el resultado M entre P menos A. Todo esto es una forma, una estructura muy formal para poder decirles que la f que ustedes pongan en la transformada de Fourier debe de tener como cota superior una forma exponencial, ¿ok? Pero esa forma exponencial que nosotros tenemos como cota superior nunca puede crecer más de lo que decrece la exponencial de la transformada de Laplace, ¿sí? Porque esa es la única forma en que vamos a poder garantizar que esta exponencial siempre sea decreciente, ¿ok? Ese es en resumen lo que estamos tratando de proponer al final de cuentas. Que si vamos a poner una función a la cual le vamos a hacer la transformada de Laplace, sea una función que en valor absoluto sea siempre menor o igual que esta forma de la cota, de la forma máxima que tiene de crecimiento esta función, la cual a su vez debe satisfacer que no le puede ganar a la exponencial misma que viene de la transformada de Laplace. Si eso ocurre, siempre vamos a poder garantizar entonces que la transformada existe. ¿Quedó claro esta idea, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, como decía, esto garantiza la convergencia de la integral que define a la transformada de Fourier. Y bueno, notemos que m entre p menos a tiende a 0 para una p que tiende a infinito, ¿ok? Eso también está padre porque hace sentido cuando vean qué es lo que pasa si p se va a infinito de esta función, pues todo este término justamente se va a hacer, ¿no? Hace sentido que el resultado al final de cuentas también me dé el mismo comportamiento asintótico cuando p se va a infinito. Refraseando esto último, el límite de p yendo a infinito de la función f de p igual y que sea igual a 0, para todas las funciones f de p igual a la transformada de Laplace de f de x, implica que f de x satisface la condición 1 y 2. ¿Ok? Si encontramos esta propiedad, ¿no? Uno podría saltarse todo este manejo que estamos tratando de hacer para entender la existencia de una transformada de Laplace,
Sí, lo que podemos hacer es que el parámetro P, ¿no? Cuando lo atendemos a infinito, la f de P se vaya a cero. Si logramos identificar que eso ocurre, ya le hicimos, la transformada de Laplace existe. Y eso es porque justamente eso ocurre cuando satisfacemos o logramos satisfacer que la función que le estamos haciendo la transformada no crezca más rápido de lo que este exponencial decrece. ¿Ok? Bueno, por el contrario, si en el límite de P tiendo a infinito de f de P es diferente de 0, f de P no puede ser la transformada de Laplace de ninguna función f de x. ¿Ok? Entonces resulta a estas alturas, ¿verdad? Más o menos obvio, eso quiero pensar, que funciones de orden exponencial, es decir, que funciones que son exponenciales, ¿no? Juegan un papel importante en el uso de la transformada de Laplace. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado en si estas funciones crecen o decrecen más rápido de lo que la transformada, es decir, la exponencial de la transformada, decrece. Una forma de ver si una función es de orden exponencial es la siguiente. Si una constante b existe, tal que el límite de x yendo a infinito de e a la menos b x por el valor absoluto de f de x existe, la función f de x es de orden exponencial. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? No lo voy a decir yo, lo van a decir ustedes. Una vez más, si este límite existe, puedo concluir que esta f de x es de orden exponencial, es decir, cumple el inciso 1 y 2 de unas diapositivas anteriores. ¿Por qué con tanta tranquilidad puedo decir eso? Porque no diverge. Pero entonces, ¿qué querría decir que esa f de x, cuál es su cota superior para que no diverja? F, ¿Cuál es ¿no? su forma superior, digamos, la forma de crecimiento más grande que pueda tener? ¿Cómo es para que pueda existir ese límite? ¿no? Y un exponencial muy en específico, ¿no? ¿Cuál es la exponencial? E a la P por X. A la b por x, ¿ok? O sea, lo más, ¿no? Su forma podría ser e a la b por x. Y por eso es que estamos asociando a que es de orden exponencial, ¿ok? Esa es su forma más como extrema que puede tener, ¿ok? Y el orden, de hecho, es el orden e a la menos b por x, ¿ok? Porque esta es como la que la está controlando, le está diciendo, ok, hasta e a la b por x puedes existir. Más para allá, olvídate porque no vas a poder responder a una transformada de Laplace, ¿ok? Entonces, para ver esto, sea el valor del límite de arriba, k diferente de 0, entonces cuando x es lo suficientemente grande, el valor absoluto de e a la menos b por x, f de x puede tener tanto como se pueda acá, ¿ok? Déjenme ver. Ok, entonces esto implica que el valor absoluto de e a la menos b por x, f de x, es menor que 2k. Lo que significa es que para x suficientemente grandes, esta f de x es, el valor absoluto de f de x es menor que 2 veces k por e a la bx, o bien que el valor absoluto de f de x es menor que m por e a la bx con m igual a 2k. ¿Ok? Entonces, este es lo que ya habíamos hecho, ¿no? Y se puede hacer el caso donde no se cumpla, ¿no? Que si tiendo x a infinito, ¿no? Proponiendo una relación muy semejante, pues en lugar de que sea convergente, diverja. Y en ese caso, bueno, o sea, encontraremos que esa f rebasa nuestra cota, ¿verdad? Exponencial de crecimiento, por lo tanto no podría obedecer a una transformada de Laplace.
que es más o menos lo que venía a continuación. Muy bien, jóvenes. Aquí ya venía un ejemplo. Voy a parar aquí la clase, ya me pasé 2 minutos. Entonces, en la siguiente clase voy a continuar con esta